10% del curso. Como siempre los invito para que en el contenido del curso ustedes puedan realizar el estudio del material y del material de apoyo o support material. El nombre del material es How Things Happen, cómo ocurrieron las cosas. Vamos a trabajar acá lo que son algunas estructuras y verbos o tiempos narrativos para narrar situaciones o eventos que estaban ocurriendo cuando otra actividad las interrumpió. Entonces es una estructura muy útil cuando queremos expresar o relatar situaciones o eventos del pasado. El principal o las dos principales estructuras acá las vamos a aprender. Por eso la invitación es para que vean y practiquen lo más que puedan esta temática. Tenemos el material introductorio, como siempre. Tenemos las prácticas multimedia, práctica 1, práctica 2. Tenemos todo lo necesario para poder afianzar este tema. Introductory material. Dear learner, this material will help you study the topics related to Learning Activity 3. You will learn about, number 1, past simple versus past simple continuous. Number 2, used to. Number 3, time words in narrative. Always, as quickly as possible, immediately, eventually, later, soon, then, until, and at the age of. Number 4, vocabulary related to life changes. Let's begin. Entonces, acá tenemos los dos tiempos principales, past simple and past continuous. También tenemos el used to, que significa solía. En inglés no se usa como en español. Cuando usted dice yo suelo visitar, yo suelo, no. Todo es en pasado, lo que usted solía hacer, que ya no hace. Es muy diferente el used to al past simple y también vamos a mirarlo. Let's begin. Number 1, past simple versus past simple continuous. Look at the following picture and the actions people were doing yesterday. A man talked on the phone. B, some children played in the sandbox. C, a couple read a book. D, a guy walked his dog. E, a child played on the slide. F, a mom strolled around the park with her daughter. G, a child played with some toy cars. H, a child rode a tricycle. Vamos a desactivar el volumen mientras les muestro qué es lo que estamos acá mirando. When we want to talk about past, when we want to express something or describe an activity or event that happened in the past, para mostrar algo en el pasado, simplemente lo que tenemos que hacer es conjugar un verbo en pasado. Lo único que cambió fue el verbo y utilizamos algunos time expressions que son muy importantes también. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, wait a moment, I'm going to erase this. Ok. Entonces, si yo, por ejemplo, cojo esto, I talk on the phone. Acá tengo que el verbo hablar, conversar, talk, está en presente. Yo hablo por teléfono. I talk on the phone. Si yo quisiera decir que yo hablé por teléfono, simplemente
el verbo talk, como es un verbo regular, le agrego ed. I talked, I talked on the phone. Esto es un verbo regular. Los verbos regulares toman su forma del pasado simplemente agregando ed, aunque esta ed no se pronuncia ed. Aquí se pronuncia como una T, talked, talked. Pero también yo puedo hacer una oración en presente. Yo puedo decir, yo veo televisión, I see TV every day, todos los días o todas las tardes, every afternoons. Listo. Está en presente porque el verbo ver está en presente. Este es un verbo irregular. Quiere decir que no formo el pasado agregando ed, sino que cambia su forma. Entonces quedaría en pasado. El pasado del verbo see es saw. I saw TV. Yo vi televisión anoche. Last night. Esto es una expresión de tiempo en pasado. Es un time expression que le da mayor claridad a la oración. I saw TV last night. Entonces tenemos que, para hablar en pasado, simplemente convierto o utilizo el pasado de cada verbo, entendiendo que hay verbos regulares, regular verbs, y hay irregular verbs, ¿ok? Los verbos regulares forman su pasado solamente agregando ed. Work, worked. Verbo lavar, wash, washed. Mientras que los verbos irregulares, como el verbo volar, fly, su pasado es flew. Y verbos como el verbo leer es también irregular porque aunque queda igual en su escritura, queda diferente en su pronunciación. En presente se dice read y en pasado se dice read. Entonces, hay diferentes tipos de verbos irregulares. Algunos cambian una letra, otros cambian totalmente. Lo importante es irnos familiarizando con ellos. Ustedes pueden tener un listado que tenemos acá en el material. Acá hay una línea de tiempo. Nos dicen cómo hacer las afirmativas, un sujeto, verbo study, queda studied, y un complemento. I studied English at Sena. Acá tengo entonces la negación, es con did not, que en su forma corta quedaría didn't. ¿Sí? Entonces, I didn't study English. Miren que el verbo, cuando está en su forma negativa, el verbo toma su forma simple. ¿Por qué? El didn't está indicando que está en forma negativa y en tiempo pasado. Entonces, no es necesario que el verbo vuelva a hacer ese cambio. I didn't study English at Sena. Entonces, estudiar todas estas formas, de hecho, esto es un repaso porque esto lo vimos en nivel 2 y en nivel 3. En pregunta, utilizamos el auxiliar did antes del sujeto. Did you study English at Sena? For the short answers, ya say, yes, I did. Miren, yes, I did. No, I didn't. Entonces, esto es muy importante retomarlo. Acá tenemos un listado de verbos regulares. Wash, washed, call, called, cook, cooked, open, opened, close, closed, watch, watched, talk, talked, paint, painted, painted. Aquí están las reglas para pronunciar y para cambiar. Listo, hoped. Obvio, si termina en E, pues solamente le agrego la D y queda hoped. Echo, echoed. Play, played. Cry, cried.
Miren que la Y, cuando está precedida de una consonante, cambia la I latina más ed. Listo. Cry, cried. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos unos verbos irregulares, un buen listadito. Entonces mire que arise queda arose, awake queda awakened o awoke, be queda was, were, begin, began, bent, bent. Mire que en algunos hay unos cambios digamos, tan superficiales, que la D solamente cambia una T. Bite cambia a bit, pero hay unos que son más radicales, como catch, couch, drink, drunk, drink, drank. Aquí hay un error. Aquí cambia con la A. Drank, drank, drink, drank. ¿Listo? Y aquí tenemos un buen listado de verbos irregulares. Muy bien, ahora viene el pasado continuo. Entonces quiero explicarle lo siguiente. Esto es un pasado simple, sujeto y un verbo en pasado. Pare de contar. Pero cuando yo ya quiero un pasado progresivo, es necesario el pasado del verbo to be, was o were. Yo estaba, tú estabas, ¿sí o no? Él estaba, nosotros estábamos, we were. Y luego viene un verbo, que es el verbo que estaba ocurriendo. Viene un verbo cualquiera con ing que indica ocurriendo, ando, endo. Esta es la estructura más sencillamente explicada del pasado progresivo. Entonces yo puedo decir I was, el verbo observar o ver televisión, perdón, como estaba ocurriendo, entonces watching TV. I was watching TV. Yo estaba viendo televisión. Listo. Entonces miremos esto acá. Este pasado progresivo, yo lo puedo combinar con con una acción en pasado. Vamos a colocar aquí el sujeto, el teléfono. The telephone. El teléfono sonó. El verbo sonar es ring. El pasado es rang. Entonces uso este. The telephone rang. Tengo dos acciones. La primera, I was watching TV, y la segunda, the telephone rang. Cuando yo quiero decir que estaba ocurriendo una acción cuando otra la interrumpió, yo puedo juntar estas dos y combinarlas con un conector que se llama when, que significa cuando. Entonces yo puedo decir, I was watching TV when the telephone rang. Cuando el teléfono, when the telephone rang. Esta acción interrumpió esta que estaba ocurriendo. Entonces miren que ya las dos se juntaron en una narración. Estoy narrando algo que estaba ocurriendo o que yo estaba haciendo cuando esto ocurrió. La primera va en pasado progresivo y la segunda en pasado simple. Profe, teacher, ¿será que yo puedo cambiar el orden y decir the telephone rang when I was watching TV? Claro que sí. No pierde ningún sentido. Mire que no tiene problema. Listo. I was watching TV when the telephone rang. O the telephone rang when I was watching TV. Incluso yo puedo colocar el conector cuando al principio. Yo puedo decir
When I was watching TV, cuando yo estaba viendo televisión, lo separo ahí sí con una coma. When I was watching TV, the telephone rang. Listo. Cuando estaba viendo televisión, sonó el teléfono. ¿Ok? Entonces miren que es simplemente entender la estructura pasado progresivo y un simple past o pasado simple. Miren acá. What were you doing last night? ¿Qué estabas haciendo anoche? Yo te llamé, pero no me contestaste. Mire lo que dice ella. Él. I was watching a movie. Estaba viendo una película cuando mi jefe me llamó. Miren que esta interrumpió la primera. Entonces es simplemente tener en cuenta cómo juntar esas dos estructuras. Prácticamente este es el tema principal de esta unidad 3 o actividad y aprendizaje número 3. Recuerden que ustedes también acá van a aprender a utilizar las dos uniéndolas a través del conector when. Y finalizando, no olviden lo importante que es que ustedes también realicen todas las prácticas y vean todo el material. ¿Qué pasa cuando yo quiero describir dos acciones que estaban ocurriendo simultáneas? I was watching TV. I was watching TV. Dejo un espacio y otra acción. My dad. Oh no, my mom. My mom was, verbo cocinar, cooking, cocinando. Entonces miren que ambas, ninguna interrumpió la otra. Ambas estaban ocurriendo de manera simultánea. Cuando yo quiero conectar o describir, when I want to connect or describe two actions that were happening at the same time, simultaneously, uso el conector mientras, while. Ya el conector when no es el apropiado y a algunos les he devuelto las evidencias porque no distinguen entre mientras y cuando. Yo uso el when cuando estoy hablando de una acción que estaba ocurriendo y la otra en pasado la interrumpió. Pero cuando ambas ocurren de manera simultánea, como estas dos que están en pasado progresivo, ambas, si usted analiza, ambas estaban ocurriendo. Yo estaba viendo TV y mi mamá estaba cocinando. Entonces, I was watching TV while my mom was cooking. Yo estaba en televisión mientras mi mamá estaba cocinando. Entonces, eso es otro conector muy importante que ustedes ven acá. ¿Sí? I was, mire que he was talking on the phone while he was driving. Muy peligroso. Estaba hablando por teléfono mientras estaba conduciendo. Entonces, mire que estos son estructuras narrativas. Cuando usted va al tránsito, ¿qué le pasó? No, es que él estaba manejando y estaba hablando por teléfono, entonces por eso ocurrió el accidente. Sí, entonces, mientras es un conector para cuando queremos conectar dos acciones que estaban ocurriendo de manera simultánea. Entonces, los invito para que analicen la forma afirmativa, la forma negativa con I wasn't having dinner, yo no estaba porque van a decir, no, es que yo no estaba hablando por teléfono, I wasn't talking on the phone, y excusa va, excusa viene, cómo hacer las preguntas. Entonces, la invitación es con este abrebocas es a que lo estudien. Ahora viene el used to. El used to es una estructura o una expresión que significa solía. Used
Used to significa solía. Para hablar de acciones que usted antes hacía y que ya no. Entonces yo puedo decir, cuando yo era niño, when I was a child, when I was 10 years old, coma, yo solía, y el verbo que viene nunca se pone en pasado. Por eso muchos encuentran esta estructura fácil de entender. I used to, pero no es fácil de usar porque yo no puedo decir lo que hice ayer con used to. Yo ayer solía visitar a mi abuela. No. Usted ayer visité a mi abuela, pasado simple. El used to es para acciones que uno hacía y que ya no hace. When I was 10 years old, I used to play with my toys. Cuando tenía 10 solía jugar con mis juguetes. Solía dormir con mis padres. Muchos, por ejemplo, hasta los 5 años, when I was 5, I used to play. En el año 2000, alguien puede decir, in 2000, yo solía usar el cabello rubio. I used to wear my hair blonde. ¿Ok? I used to practice a sport. Cuando tenía 5 solía tocar el piano, ahora ya no me gusta. Son cosas que ya no se hacen. Used to. Y el verbo va en su forma simple. Obvio, como es en pasado, si se quisiera negar, debo negarlo en pasado. I didn't y al use le quito la D. I didn't use. Yo no solía dormir con mis padres. I didn't used to sleep with my parents. Entonces, el used to o el didn't used to es muy importante entenderlo cuando estamos negando o cuando estamos preguntando, porque pregunto con el mismo auxiliar de pasado. Did you used to sleep with your brothers? Aquí en esta pregunta hay un error. ¿Cuál será? Los que dijeron que era este tienen razón. Yo no puedo colocar el used en pasado porque ya tengo el did. Muy bien. Entonces, tengan esto en cuenta. ¿Listo? Tanto en pregunta como en negación, el use va sin la D, pero en la forma afirmativa sí la lleva. ¿Listo? Muy bien, entonces esta es la invitación para que ustedes miren que Alexa solía tocar el piano para la orquesta sinfónica cuando estaba, miren, en el pasado. En el presente, perdón, Alex, ahora él toca la batería en una banda de rock. Miren el cambio, ya no volvió a tocar acá. Él solía hacerlo, ya no. Esa es la invitación. Cuando ya terminen de estudiar y hacer las prácticas, vienen entonces las evidencias. Y en las evidencias, I need you to pay attention because I have found different mistakes. He encontrado algunos errores, sobre todo en la forma como, bueno, esto se me cerró, se me cayó la conexión, voy a volver a ingresar. Listo. Entonces, ingresemos nivel 4, level 4. Entonces, miremos. Let's go to edición de contenido, ¿no?
Esto es para los instructores. Vamos a contenido del curso. Vamos luego a proyecto. Y activity 3, vamos a evidences, right? Entonces miremos que las evidencias que nos piden en este curso, porque algunos están trayendo documentos de otros cursos. Bueno, este es el Let's Find Words. Aquí ya he explicado lo importante que es. Acá digamos que la sopa de letras de familiarización con el vocabulario, más que todo. Ustedes lo pueden hacer con diferentes herramientas que ofrece, ¿sí? Que ofrece Word. Listo. Por ejemplo, busquemos, aquí tenemos eventually. Entonces miremos, por ejemplo, until, bueno, acá lo tenemos, until, una sola L, lo podemos resaltar. O puedo hacer en el diseño, puedo sombrearlo todo. Ahí sombreé until. Listo, como que ustedes quieran hacerlo. Me interesa más que todo es, aunque todo es interesante, acá muchos están cometiendo errores, no identifican el error. Por ejemplo, acá Mariana wanted always, este always tiene que ir acá, el adverbio de frecuencia va entre el sujeto y el verbo, a excepción del verbo to be. The neighbors always were making. Acá este always no puede separar el sujeto con el verbo to be. El verbo to be es el único que no permite que se separe. Entonces, acá la correcta sería Mariana always wanted. Vamos a hacerlo ya que me gusta mucho hacerlo borrando la raya para que no me genere problemas. Entonces, simplemente podemos hacer esto. Lo copio, lo pego, pero acá ya lo coloco como debe ser. Este always lo tengo que mover acá. Ahí ya quedó bien. Entonces, esta era errónea, wrong. Y la correcta es Mariana always, y lo muestro, lo señalo para que el instructor vea que yo sí entendí cuál era el error. Mariana always wanted to be a doctor. Pero en este, the neighbors always were making noise during the night. Copio, pego y analizo que el error acá, que aquí hay otro error, lo voy a colocar acá como error, wrong. Miren, entonces, ¿a qué voy yo? Mariana es el sujeto y wanted es el verbo. Entre el sujeto y el verbo es donde va el adverbio. Profe, pero es que were también es el verbo. Sí, pero es verbo to be. Verbo to be es no separable. The neighbors were always. Mire dónde va el always. Va después del verbo to be. Entonces, los adverbios de frecuencia van antes del verbo, pero después del verbo to be. Ese es el verbo to be. No se puede separar. Your jacket is the same color as mine. Este as no es de similitud. Entonces, algunos dirán que el error es porque no es de similitud. Otros dirán es porque es un poco más complejo explicarlo, pero lo voy a hacer. Mine no es una cláusula, o sea, no tiene sujeto y verbo. Yo les explico esto, la diferencia entre as y like.
como este que hay acá, like, cuando es para comparar. Yo puedo comparar diciendo, yo soy como usted, I am, y puedo usar el as como adverbio o el like, cuando uno y otro, dependiendo de cómo esté conformada. Entonces, cuando aquí hay un solo sujeto, like, como tú, ¿sí? Pero si yo tengo la misma comparación y ya no digo solo una palabra, sino que hago una cláusula que es un sujeto verbo, entonces si yo dijera, I am, yo soy como tú eres, ahora sí el correcto es as, significan lo mismo, pero después de el adverbio, aquí tengo solo una palabra y aquí tengo una cláusula. ¿Qué es una cláusula? Un sujeto con un verbo conjugado. Eso es. Eso es un poquitico difícil de entender, pero ahí les dejo la inquietud. I am as you are. Es muy diferente, aunque significa yo soy como usted, yo soy como tú eres. Listo. Esto también, la diferencia entre as y like, tiene que ver con la realidad. Ejemplo, yo digo, yo trabajo, I work, espacio, un payaso. Si yo coloco as a clown, es porque yo me maquillo, me pongo el uniforme y me voy para el hueco aquí en Medellín a decir, última promoción, vengan todos, entren que hay blue jeans de 25. Eso es trabajar como un payaso, as a clown. Pero si yo no soy un payaso, sino que a veces me toca como profesor hacer payasadas como la que acabé de hacer, entonces digamos que un profesor trabaja como con la palabra like, no porque sea payaso, sino que le toca actuar como payaso. ¿Sí? Yo puedo decirle a alguien, no uses tu zapato, your shoe, como un martillo. Yo me pregunto, ¿un zapato es un martillo? No, como lo está usando como algo que él no es, entonces el correcto es like, porque no es un martillo, pero lo usa tal cual. Esa es la otra diferencia para usar as o like. Todo esto se los explico porque los que han demostrado que saben bastantes cosas entienden que este es incorrecto porque no tiene una cláusula después, entonces acá el correcto sería like, como la mía. ¿Sí? Y mi mamá trabaja como una enfermera en el hospital. Ella sí es enfermera, entonces no es como una comparación, sino una realidad. As a nurse. Este sería el correcto y este sería el correcto acá. Entonces también estaban todas dos erróneas. Llevo 4 y todas han estado erróneas o erradas. I need to clean out the refrigerator as soon as possible. It stinks. Todo está bien hasta acá. Clean out no es la correcta. La preposición correcta es clean up, limpiar a profundidad. I need to clean up the refrigerator. Eso es como un énfasis. Entonces no lleva out, sino clean up. Y esta también estaba incorrecta. The fire brigade said that we have to evacuate the building immediate. Immediate es immediately. Inmediatamente. Tiene que ser un adverbio de modo y no una palabra o un adjetivo inmediato. Listo. The building immediately. Otra que estaba errónea. Y I looked for my cat for almost 2 hours. Finally I found it in a closet. Esta es la única correcta que hay. ¿Sí? I looked for my bag for almost 2 hours. Entonces esta es la única correcta, es la G. Ok, guys. Una vez terminen, lo suben. Recuerden que se sube
acá más abajito donde dice subir evidencia. La que sigue es la Interactive Activity, que ya cada uno pues la sabe hacer, tiene varios intentos. Y esta, What was happening when it happened, es la más, digamos, alineada con el objetivo principal de este material, que era poder utilizar los dos tiempos, Past Progressive and Simple Past. Entonces miremos acá, complete las respuestas. What did you used to do on vacation when you were in high school? ¿Qué solías hacer de vacaciones? When I was in high school, I used to, ¿qué? Un verbo. ¿Tiene que ser en pasado? No se puede, porque la explicación dice que va en forma simple. I used to go, me acuerdo aquí en Medellín, we used to go to Confama. Confama to swim, es lo que más recuerdo. Solía ir a Confama a nadar. Esta es la primera. When I was in high school, I used to go to Confama to swim. Vamos a ver qué dice la otra. When I was 15, what did you look like? ¿Cómo te veías? When you were 15 years old. When I was 15 years old, I used to be, ¿cómo solía yo ser? I used to be, disobedient. Disobedient. Ay, ay, ay. Unresponsible. Okay. I used to be irresponsible, la preposición correcta. Irresponsible. My family, what did your family used to do on Christmas when you were a kid? What did your family used to do on Christmas when you, they used to, my family used to, lo mismo yo creo, used to make natilla, cheese balls. Okay. Drink and dance. Listo. How did your neighborhood used to be? ¿Cómo solía ser tu vecindario? Entonces, ahí lo tiene. Acá, miren en esta. Dice, ahora vas a ver algunas imágenes para mostrar un incidente desafortunado que ocurrió a Jennifer hace pocos años, mientras, escuchen, while she was driving home, mientras manejaba a casa. Mira lo que le ocurrió a ella y escríbelo. Use el pasado simple y el pasado continuo para narrar los eventos. Entonces, acá yo puedo ver que ella estaba conduciendo, ¿sí o no? Entonces, acá yo puedo decir que en esta imagen ella estaba conduciendo cuando algo ocurrió. Ella salió, miremos acá cómo nos muestra. Miren, one day, a few years ago, Jennifer was driving, usted está contando la historia de ella. Jennifer was driving home from work. De repente, suddenly the car stopped and Jennifer didn't know what to do. She saw a car was passing by. Ella vio un carro que estaba pasando, véalo acá. She saw a car, esta es la cuarta. She saw a car was passing by and, ¿y qué? Y el conductor se detuvo. Entonces usted puede decir acá, vamos a borrar. And the driver stopped. They
asked her, ellos le preguntaron, what happened? ¿Qué pasó? What happened? Listo. Entonces, de acuerdo a esto, usted hace la narración, ella les pidió ayuda, ellos y le ayudaron. La policía vino, listo. Miremos acá. Vamos a cuadrar estas imágenes, estas acciones. Yo planchar una camiseta, la otra oración, yo quemarla. La respuesta que me dan es, cuando yo estaba planchando la camiseta, yo estaba planchando la camiseta cuando la quemé. Sí, esta la hice, esta es la que estaba ocurriendo. Pasado progresivo y esta pasado simple. Ok, ahora acá me dan el when. En todas las que está el when es porque una estaba ocurriendo cuando la otra interrumpió. Pero ojo con esta, aquí me dan el while, mientras. Entonces, yo, verbo barrer, yo, verbo bailar. Entonces yo tengo que decir mientras yo o I was sweeping, estaba barriendo, mientras I was dancing. Estaba barriendo mientras estaba bailando o estaba bailando mientras estaba barriendo. Ambas estaban ocurriendo al mismo tiempo. Acá es donde he visto muchos errores porque con while no puede ir una en pasado progresivo y la otra en pasado simple. Con while todas estaban ocurriendo. She was writing while she was talking on the phone. Sí, esta when sí, mirar cuál interrumpió a cuál. They were watching a movie when they fall asleep. They fell. El pasado de fall es fell. Listo. Y luego viene un párrafo para que usted escriba lo que usted solía hacer, cómo solía ser y qué solía hacer cuando usted tenía 10, 12 años. Listo. Ahí hay un ejemplo. 3 párrafitos de lo que usted solía hacer. When I was 12 years old, I used to be a rebel boy, but now I am not. Escriba lo que era y lo que ya no es, lo que hacía y lo que ya no hace. Ejemplo, yo podría escribir así. When I was 12, I used to, digamos, contestar, talk back to my mom. Era muy contestoncito. To my mom. But now I don't. Pero ahora no. Estoy negando en presente. But now I don't. ¿Sí o no? I used, en todos los, por ejemplo en el colegio, I used, digamos lo negativo. Yo no solía llevar tareas. I didn't used to do my homework. But now, yo puedo decir así, but now I am a responsible person. Listo. Entonces, de esta manera ustedes pueden ir haciendo sus 3 párrafos sencillos. Cuando ya lo terminen, igual que la anterior, entonces suben su evidencia. Ok, recuerden que la suben por acá. Esta semana les voy a publicar un video sobre cómo ver sus calificaciones para que sepan qué han hecho y qué no han hecho. Ok, les agradezco mucho. Hasta pronto.